Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de las transmisiones en vivo del Comité de Lectura. Hoy vamos a tener una transmisión bastante interesante. Vamos a estar hoy con la politóloga Valeria Arón. Ella se especializa en migración. Ella ha hecho investigaciones en torno al tema de la migración en el Perú y por supuesto una persona además que le interesa mucho la política y la coyuntura nacional, y por eso precisamente vamos a tener esta transmisión, porque lo que vamos a hacer hoy es conversar un poco, vamos a entrevistarla, vamos a hacerle algunas preguntas, primero para contextualizar la migración, los discursos sobre la migración, las políticas sobre la migración en el Perú y por supuesto también los mitos más grandes alrededor del tema de la migración en el Perú. Sabemos que es un tema bastante candente, bastante picante y bastante polémico durante las elecciones, y que precisamente en la coyuntura electoral vuelve a surgir como un tema de bastante relevancia. Hemos visto en los últimos días, ella ya está por aquí, vamos a conversar con ella, la vamos a invitar. Estamos esperando ahora mismo la conexión con Valeria. Hola Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Bienvenida a esta transmisión en vivo del Comité de Lectura. bien, gracias, gracias por la invitación. Hola con todos y todas. Como decía, estoy haciendo un poco la presentación en general de la conversación que será hoy, que nosotros le hemos querido poner de cierto modo este nombre de discursos, políticas y mitos alrededor de la migración en el Perú, y por supuesto cómo esto influye en la discusión, la coyuntura electoral, la coyuntura política, porque precisamente algo que estaba comentando antes de que te unieras era cómo siempre en coyuntura electoral empieza a surgir esta tematización, esta capitalización de los discursos alrededor de la migración, ¿no? Y por supuesto, quizás hacia el final de la conversación vamos a poder hablar un poco también sobre si hay alguna investigación, ¿no? Entre los dos estábamos conversando antes de la transmisión que en los últimos días justamente ha circulado mucho un paper sobre, me parece, el caso colombiano, ¿no? En cómo la migración, específicamente, por supuesto, la migración venezolana ha influido en los discursos y en los procesos electorales en Colombia, y que sin duda nos puede dar pistas también para entender lo que va a pasar, lo que ya está pasando en Perú y lo que eventualmente podría pasar también como posibilidad. Entonces, digamos, no quitarte más tiempo, empezamos la conversación. Yo, por supuesto, agradeciendo también a todos los espectadores que hoy siguen a Comité de Lectura y a ti por estar aquí hoy. Primero que nada, quería preguntarte, ¿no? Creo que es importante contextualizar la discusión. ¿Qué está pasando hoy con la migración en el Perú? ¿Cuáles son las políticas que existen? Sabemos, por ejemplo, que en los últimos años, además de que han habido tres presidentes, hemos tenido cuatro presidentes. ¿Cuáles han sido las políticas y los discursos asociados a estas políticas por parte de, digamos, los mandatarios nacionales? ¿Han habido cambios muy radicales? ¿Cuál es el estado actual de las políticas sobre migración? Y claro, que en Perú migración es casi decir pues, migración venezolana, ¿no? Así es, bastante, voy a comenzar por la última parte. Eh, Sé que fue Valeria por un segundo. Sí, creo ay, que te perdí por un segundo y ya volviste. yo estaba hablando sola, ok. Te decía que sí, que justamente el Perú es un país, quizás un caso muy ilustrativo sobre cómo las políticas migratorias justamente no existen, al menos en el Perú, en la región. No podemos hablar de políticas como institucionalizadas, sino más bien de reacciones que se dan según quien esté en el gobierno. Y esto se ve claramente con los gobiernos de, por un lado, PPK y luego Vizcarra. La migración venezolana, como para contextualizar un poco, según las teorías, han habido tres oleadas de migraciones venezolanas. La primera oleada, en la cual salieron sobre todo migrantes con mayores recursos económicos, migrantes que tenían más estudios, que iban a países como Europa, Estados Unidos y demás, que fue como en el 2012, 2010, 2015.
Una segunda oleada se presenta ya en el 2015, 2017, en la cual digamos que los migrantes ya comienzan a salir a países como Colombia, Panamá, Estados Unidos y un poco ya más en Perú. Finalmente, la tercera oleada, que se le denomina incluso la migración de la desesperación, como bien ilustrativa de lo que va a implicar el perfil migratorio de estos venezolanos, comienza a partir de 2017 y ya es cuando se desborda totalmente, cuando ya en el Perú, por ejemplo, en el 2015 teníamos más o menos 4.000 venezolanos. Y hoy día, 2021, ya estamos hablando de más de 1 millón de venezolanos. Entonces, si tú ves un gráfico, claramente es así, el crecimiento exponencial. Entonces, lo que sucede es que en el 2017, PPK estaba en el gobierno y PPK, de hecho, es muy felicitado durante su gobierno porque el Perú es el primer país en el mundo, no solo en la región, ojo, en el mundo, en decretar un permiso migratorio para regularizar la situación migratoria, específicamente para venezolanos. El ya conocido PTP, que seguramente muchos aquí han escuchado, el permiso temporal de permanencia, el cual les daba regularización migratoria, les permitía trabajar, estudiar y demás. Y, ojo, era solamente para migrantes venezolanos. En Colombia se decretan permisos parecidos como el PEP, el permiso especial de permanencia, y así varios países van haciendo regularizaciones, digamos, específicas. Ojo que en ese contexto, en el 2017, el Perú tenía solamente aproximadamente 110.000 migrantes venezolanos. Entonces, se extiende este decreto, este PTP, desde el enero del 2017 hasta el 2018. Como ya todos sabemos, en marzo del 2018, Vizcarra asume el gobierno y ahí es que comienza a dar un quiebre. En primer lugar, este, digamos, cambio de política se comienza a manifestar sobre todo a través de lo discursivo. Mientras que en un lugar, PPK hablaba de los migrantes venezolanos como hermanos, como compatriotas, como que teníamos que recibirlos porque ellos nos habían recibido antes. Incluso en el mensaje a la Nación del 28 de julio menciona a los migrantes venezolanos, lo cual es un hecho que ahora sería impensable de cualquier gobierno en un mensaje a la Nación. Y Vizcarra, cuando asume el gobierno, si bien al comienzo parecía que iba a mantener una misma línea que PPK, luego se comienza a distanciar y comienza a criminalizar la migración venezolana, que ese es un término clave, el de la criminalización, el que, digamos, se trata de entender o de forzar a la migración como algo peligroso, como una amenaza y que por lo tanto se tienen que tomar respuestas que justifiquen esa fuerza para controlar a esa amenaza. Lógicamente son discursos narrativos construidos porque sabemos que no es así. Entonces Vizcarra comienza a hacer este tipo de declaraciones y lo que sigue es que corta el permiso del PTP. En un primer momento el PTP iba a ir hasta el 31 de diciembre del 2018, él lo adelanta hasta el 31 de octubre del 2018. Luego, más adelante, no fue solamente eso, sino que en el 2018, en agosto, introduce como requisito el pasaporte para los migrantes venezolanos. Eso ya era un requisito fuerte, porque ya hemos hablado antes del cambio del perfil migratorio, que si bien antes eran personas que tenían más dinero, más estudios, más medios económicos, ahora son personas que migran por la desesperación. Es otro tipo de perfil migratorio, que lógicamente la mayoría no tenían pasaporte, porque además del costo que implica esto, tenemos que entenderlo en el contexto venezolano, en el cual los servicios estatales están colapsados, no hay citas para entrega de pasaportes y si las hay, tienes que pagar muchísimo dinero, tienes que pagar en dólares, tienes que esperar 2 años. Entonces, se sabía que era una imposición que básicamente estaba condenada a la imposibilidad. Como si no fuera suficiente, más adelante Vizcarra, en el 2019, introduce la visa humanitaria, que de humanitaria no tenía nada, ya se sabe eso, la visa humanitaria pedía pasaporte, pedía antecedentes penales, apostillados en Venezuela, la visa la tenías que pedir fuera del Perú, en consulados en Venezuela de Perú, en consulados en Colombia de Perú. Entonces, digamos que ya se sabía que no se iba a poder cumplir, pero se trataba de formalizar, de que no querían decir que no directamente. Entonces, actualmente la situación hoy en día, 2021, es que los migrantes venezolanos tienen la entrada al país de manera regular
muy, pero muy difícil. Te piden, por ejemplo, una visa de turismo para la cual se tiene que pagar, tienes que presentar nuevamente antecedentes penales, pasaporte, y por todo lo dicho anteriormente, sabemos que es básicamente condenar al migrante a no poder entrar de manera regular, y ese es uno de los problemas más importantes, porque la gente dice mucho, sí, que entren los migrantes venezolanos, pero que entren por la vía regular. Ok, válido, pero entendamos qué es lo que implica entrar por la vía regular. Implica básicamente no poder hacerlo. Y yo creo que, espero que no, pero creería que el gobierno sabe esto. Entonces, como es una, más o menos que lavada de manos de decir, no, yo sí dejo entrar a los venezolanos, ok, dejas entrar, pero bajo qué condiciones. Entonces, como te mencionaba, el caso peruano es un caso en el cual el cambio ha sido muy, pero muy brusco, eh, muy interesante para el estudio, pero muy lamentable para las consecuencias que tienen en el día a día para los migrantes venezolanos. Una de las cosas que me interesaba mucho de lo que mencionas, digamos, esta falta de políticas realmente o de políticas sistemáticas y más bien de esta suerte de reacciones, ¿no? De posiciones meramente reactivas, era precisamente lo que mencionabas, esta suerte de juego entre política y narrativa o entre reacción y discurso, ¿no? Recordemos, o yo al menos recuerdo muy bien, además de lo que mencionaba sobre PPK, que efectivamente hoy mencionar pues la situación del migrante venezolano, de la migrante venezolana en un discurso de la nación, pues sería inconcebible. Recordaba mucho esta imagen de Vizcarra que en algún momento aparece al lado del avión que iba a deportar a venezolanos. No sé si recuerdas, y entonces creo que eso juega muy bien con la idea que tú misma mencionas de criminalización y además que empiezan a surgir estos discursos en la prensa, ¿no? Bastante notorios sobre, por ejemplo, la elevación del crimen, ¿no? Asociado a los migrantes venezolanos. Exacto, y justamente eh, hay estudios que explican este cambio que ha habido entre Vizcarra, entre PPK y Vizcarra, porque es un cambio demasiado brusco. Y de hecho se atribuyen tres factores a estos cambios. El primero es el factor de crisis política. Es evidente que PPK asume en un contexto y Vizcarra asume en otro contexto totalmente distinto. Por lo tanto, Vizcarra no se va a concentrar, por así decirlo, en atender una crisis migratoria cuando tienes una crisis política interna. Un segundo factor que explica este cambio de visión frente a la migración venezolana es el tema del incremento del número de la migración venezolana y el cambio de perfil. Las cosas que estuvimos conversando hace un ratito, el incremento exponencial, el cambio de perfil desde un migrante más económico hasta un migrante más humanitario, un término clave que también después podemos desarrollar un poco más, porque finalmente el migrante económico tiene los medios para migrar al país, para establecerse, probablemente haya postillado sus estudios, probablemente, digamos, tenga las facilidades para tener una visa, mientras que un migrante humanitario, lamentablemente, no, justamente es humanitario porque la necesidad humanitaria del país de atenderlo, digamos, es un migrante que está en situaciones de vulnerabilidad extremas, migrantes que vienen caminando, migrantes que dan a luz entre fronteras, es realmente muy alto el nivel de vulnerabilidad. Y hay un tercer factor finalmente que explica este cambio entre Vizcarra, entre PPK y Vizcarra, que es justamente el rol que han tenido los medios de comunicación. Lamentablemente los medios de comunicación se han empecinado en demoniar a los migrantes venezolanos, en criminalizarlos de manera en la cual ya se asocia la migración venezolana con el crimen, se asocia la migración venezolana con el robo, con la prostitución. Entonces, finalmente eso no hace más que perjudicar al país porque se comienzan a crear estos narrativas o imaginarios construidos que perjudican porque ya se crean estereotipos y prejuicios de antemano a una población que en realidad las tasas de criminalización son bajísimas, digamos, cuando ya se les contrasta con las cifras reales, porque claramente lo que dicen los medios no se sustentan en hechos reales, justamente por eso venden. Interesante lo que mencionas y de seguro vamos a volver en el futuro en esta conversación sobre la diferencia entre migrante económico y migrante humanitario por necesidad, porque una de las cosas que a veces surge es
y que creo que es una pregunta que muchos tienen cuando conversan incluso con migrantes, con los que tenemos amigos migrantes, que es esta pregunta sobre qué opinan aquellos que vinieron en la primera o segunda ola de aquellos que vienen en la tercera, y las reacciones no son necesariamente positivas, que es una cosa bastante polémica, ¿no? Que de seguro vamos a hablar en lo que va de la conversación. Quisiera empezar entonces a preguntarte, ya que hemos tocado el tema, sobre los mitos alrededor de la migración, sobre esta demonización, sobre esta satanización que hay desde la prensa. ¿Cuáles son los mitos más difundidos y por qué considerarlos precisamente mitos, ¿no? Por qué se crean estos imaginarios? Bueno, voy a hacer cherry al comité de lectura. Justo la semana pasada, si no me equivoco, la profesora Felin Fryer hizo un podcast especial sobre los mitos de la migración venezolana. Solo por mencionar algunos, por ejemplo, está el mito de que, y viendo los comentarios, una persona pone ocultando el mal manejo del COVID, atacando a los migrantes. Justamente uno de los mitos que está teniendo la prensa actualmente por la coyuntura estamos viviendo es que los migrantes venezolanos traen el COVID. Felin Fryer en su podcast explica que este argumento se está haciendo en base a que en las fronteras se le están haciendo pruebas rápidas a los migrantes venezolanos, cuando sabemos que las pruebas rápidas no son una medida científica certera para determinar si es que hay COVID o no. Digamos, no se puede afirmar cosas de ese tipo cuando realmente no se tiene la información de primera mano. Otro de los mitos que se tienen bastante es el tema de la criminalización, lo que estábamos conversando, de que los niveles de crímenes son muy altos, de que los venezolanos roban, cuando en realidad no es así. Hay estudios, que demuestran que, digamos, no tengo el número exacto ahorita, pero las denuncias hacia migrantes venezolanos, digamos, que eran hacia personas de nacionalidad venezolana, era como 0,8%, digamos, muy, muy bajos. Cuando tú veías el gráfico, te quedabas como, wow, no se puede entender, ¿no? Entonces, creo que hay muchos mitos y que no, justamente no se desmienten, porque la prensa, digamos, hay determinados grupos de poder que les conviene o buscan mantener este discurso para usar a los migrantes venezolanos como chivos expiatorios de cualquier tipo de problema. Antes de la pandemia se les acusaba de criminalidad, hoy que el problema es otro, que el problema son los contagios, se les acusa a ellos de contagios, y si fuese a haber cualquier otro tipo de problema, creo que simplemente el problema sería redirigido de manera incansable hacia este tipo hacia esta población que justamente son los chivos expiatorios, porque como nadie quiere asumir la culpa de las cosas, se culpa al extranjero, porque es una persona extraña, justamente extranjero, es una persona que no es del país, que viene a invadirnos. Entonces, funciona esta narrativa lamentablemente y justamente por eso pega bastante. Y creo que es muy interesante porque grupos, por ejemplo, como, digamos, de una derecha conservadora, si se quiere así radical, como por ejemplo se me ocurre ahora mismo Coordinadora Republicana, ¿no? En las últimas semanas, o en la última semana publicó un pronunciamiento en el que hablaba sobre invasión, ¿no? O sea, ellos mencionaban casi directamente el término invasión de venezolanos y, por supuesto, casi que en paralelo, casi que al día siguiente, el candidato George Forsyth aparece también hablando de cómo los venezolanos o los migrantes venezolanos entran en camiones, ¿no? Y son esas imágenes que pueden ser imágenes realmente excepcionales, es decir, son imágenes que no son normales porque sabemos que las condiciones de ingreso no son pues las de una invasión, ¿no? O lo que a uno se le ocurre cuando dicen invasión, que más bien está asociada a cierto tipo de colonialismo o de imperialismo, que obviamente no se pueden pues arguir a un migrante que viene por necesidad, como tú misma mencionas, ¿no? Sabemos que se ha intentado militarizar la frontera en los últimos días. Sí, y quiero retroceder un poquitito antes de hablar de la militarización de la frontera, para hablar del tema de la ideología en la migración venezolana y cómo justamente creo que es bastante ilustrativo de la ideología, porque la ideología no se puede entender como algo estático, ¿no? Cuando intentan definir la derecha como X y la Y y la izquierda como tal, no es así. Y el tema de la migración venezolana lo explica claramente.
En la respuesta de PPK, que era un gobernante de derecha en su momento, él justamente apelaba a la derecha, por así decirlo, para recibir a los migrantes venezolanos. Lo apelaba en el sentido de que como la izquierda, como el proyecto de izquierda socialista revolucionaria en Venezuela ha fallado, nosotros como derecha responsable, que sí sabemos gobernar, vamos a recibirte porque tú como izquierda no te has sabido gobernar. Mm. Entonces ahí la derecha se usaba como algo positivo, por así decirlo, para los migrantes venezolanos. Sin embargo, hoy en día se usa al revés. Y se usa justamente la derecha de manera más desde como una óptica más conservadora, por así decirlo, mientras que la de PPK era una derecha más liberal. La derecha conservadora justamente dice no pueden venir acá, es una invasión, van a crear una Venezuela aquí, y creo que es bastante interesante e ilustrativo, y para tener cuidado también cuando hablamos de ideologías políticas, porque sobre todo en un país como el Perú, con partidos políticos casi que sin ideología, la ideología va a fluctuar bastante dependiendo de quién esté en el gobierno y de cuál sea el escenario. Entonces, para hablar un poquito de ahora de la militarización que mencionabas, sí, de hecho, le ha valido críticas internacionales al Perú, de un montón de medios de comunicación, gobiernos, organizaciones de derechos humanos, que critican esta militarización, porque está en contra de los derechos humanos. Justamente uno de los principios de la ley migratoria del Perú, el decreto legislativo 1350, es el no criminalización de la migración. Está en los principios, ni siquiera en un artículo de la ley, sino en los principios, lo cual lo hace incluso como más paradójico y que sea más el colmo que el Perú mismo contravenga principios de una ley. Y no solamente contravenga la ley migratoria, sino también la ley de refugio, la Declaración de Cartagena, convenciones de derechos humanos que el país ha firmado. Entonces, más allá de que si sea legal o no, que claramente la respuesta es que no, es un tema también de el mensaje que se quiere dar, ¿no? En un contexto en el cual la popularidad del gobierno está totalmente golpeada. Creo que no es casualidad que hace unos días haya salido una encuesta en la cual Sagasti baja cerca del 30% de aceptación. Son manotazos de abogado, de popularidad, de querer decir, ya, ok, ¿cómo hago feliz a la población en un contexto en el cual te acabo de dar cuarentena 2 semanas? Ya, hay que militarizar la frontera, me voy a tomar mi foto con el tanque aquí para decir que los migrantes son criminales. Entonces, sinceramente, la militarización no sirve, no se entera. Ay, creo que se me fue la señal. Uy, creo que te fuiste o yo me fui por un segundo. Sí, decía que o tú te fuiste o yo me fui por un segundo. Sí, me fui. Y nada, estaba comentando justamente esto, ¿no? Que militarizar las fronteras no sirve, no es ningún tipo de respuesta. Estamos hablando de un flujo migratorio humanitario que no están migrando por elección. O sea, no es que un venezolano diga hoy día, ya voy a migrar a Perú para ver cómo me va, en el trabajo, voy a emprender, voy a trabajar en tal lugar porque tengo mis documentos apostillados de educación. No, el contexto es, no tengo que comer, si no salgo hoy día voy a morir de hambre, voy a morir de enfermedad porque no hay servicios, porque todo está colapsado en el país. Ese es el contexto en el cual miran los venezolanos, y creo que hay que tener eso clarísimo para recién a partir de eso poder formular las respuestas estatales, las respuestas políticas, porque si tú sabes que el migrante va a seguir migrando, no vas a cerrar la frontera, porque lo único que vas a hacer cerrando la frontera es que los migrantes sigan entrando, pero ahora de manera con muchísimos más riesgos que finalmente van a impactar también a la población peruana, ¿no? Riesgos de trata de personas, riesgos de salud y muchísimos otros riesgos más a los cuales se exponen y lamentablemente los están exponiendo a los migrantes venezolanos que buscan llegar al Perú. Solamente para sumar a una cosita que decías antes, ¿no? Recordaba esta cuestión sobre la ideología y cómo la ideología no es una cosa estática como uno pensaría respecto de las políticas de migración o de estos discursos sobre la migración. Recordaba que en el momento en el cual PPK
digamos, favorece el ingreso de migrantes venezolanos. Uno de los que se opone es el congresista, me parece que nacido en Puno, pero que había hecho su vida en Arequipa y había sido elegido en Arequipa y además con una tradición sindical bastante importante de izquierdas, Justiniano Apaza, ¿no? Y Apaza dice que justamente los venezolanos, o sea, no estábamos preparados, ¿no? No estamos preparados para recibir a tantos venezolanos y que esto afecta a la economía del país, que esto afecta el trabajo, ¿no? Esta idea de nos quitan trabajo, ¿no? Que lo vemos bastante, por ejemplo, en discursos como los de Donald Trump, ¿no? Los inmigrantes vienen y nos quitan trabajo. Y claro, eso es algo que quizás alguien podría ahora mismo asociar a una derecha, pero que también estaba presente como debate dentro de la izquierda, ¿no? Porque al parecer surgió allí también un quiebre donde Apasa acusó a otros congresistas de izquierda más bien de caviares, ¿o no? De una izquierda más bien burguesa, liberal, que quería favorecer estos ingresos, ¿no? Y por supuesto, luego lo que hemos tenido ya en la actualidad son estas imágenes de militares resguardando la frontera. Y una de las cosas que decía la profesora Fraya era precisamente que es imposible, no es imposible militarizar toda la frontera, es demasiado grande, digamos, la frontera peruana para hacer eso y que más bien, como tú mencionabas, los orillas, los impulsas, los empujas a redes de trata de personas, redes de criminalidad, ¿no? Entonces se habla hasta cierto punto, es una suerte de profecía autocumplida, ¿no? Los ves como criminales, produces el circuito que los criminaliza y por supuesto eso tiene consecuencias en las redes de criminalidad que se van formando. Exacto, y que finalmente los favorecen porque dicen, ah, ya ves, no tenías que dejar entrar a migrantes venezolanos porque van a robar. Y es como, creo que lo hacen justamente para beneficiarse a sí mismos porque mantienen el discurso que moviliza a la gente a estar en contra y nuevamente hablando de chivos expiatorios, ¿no? Se les asigna toda la responsabilidad cuando no hay ningún estudio que compruebe eso. Y finalmente, como es un tema tan polémico y digamos que pueden movilizar fácilmente, porque finalmente son sentimientos, es un nacionalismo, es como los sentimientos finalmente es lo que más fácil se moviliza, te están quitando tu trabajo, te están quitando, no sé, pues tu casa, lo que sea, el cupo para entrar al colegio, cualquier cosa, ahí la gente se moviliza y se prende más. Entonces yo creo que eh, como mencionabas al principio, en estas elecciones el tema de la migración va a estar posicionándose y creo que dentro de todo va a ser interesante porque van a ser las primeras elecciones, al menos acá en el Perú, en las cuales el tema de la migración venezolana se posiciona como un tema. Ahora, lo lamentablemente es que se va a usar de manera negativa, ¿no? No se van a debatir, o al menos esto es lo que yo creo que va a pasar, no se van a debatir políticas migratorias que van a favorecer a los migrantes venezolanos, menos en un contexto de COVID en el cual tenemos una emergencia nacional, porque nuevamente en este nacionalismo, ¿no? Como si es que en el Perú no estamos bien, ¿cómo voy a gastar recursos yo? ¿Cómo voy a gastar tiempo, personas en atender a otra población si es que mi gente, por así decirlo, se está muriendo? Que de hecho se entiende. Yo no estoy diciendo que no tenga que ser así. Simplemente mi punto es que no tiene que ser tan dicotómico. No tiene que ser ellos versus nosotros, sino que se puede construir como un nosotros y comenzar a pensarse de esa manera, porque la migración venezolana va a seguir y va a seguir por años. Van a haber muchos migrantes que se van a establecer acá en el Perú y sus proyectos de vida ya van a ser acá. Entonces, yo simplemente creo que seguir antagonizando estos peruanos versus venezolanos simplemente va a traer mayores prejuicios a largo plazo porque es una migración que se va a establecer. Y lamentablemente se ve el fenómeno desde una perspectiva muy cortoplacista, cuando no es así. Efectivamente, lo que mencionabas hace unos minutos me hacía recordar esta frase de Lovecraft, ¿no? Sobre el miedo, que la emoción más antigua es el miedo y por supuesto la más fuerte de todas es el miedo a lo desconocido. Y lo que vemos es que surgen estos mitos vinculados con el miedo a los venezolanos, con el miedo a lo diferente e incluso con un miedo que revelaría hasta, si lo quieres ver así, raíces mucho más profundas de las que pensamos, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en este psicosocial que surgió en algún momento sobre los venezolanos que robaban niños, por ejemplo, ¿no? Y cómo en realidad son miedos que surgen cada cierto tiempo, ¿no?
por ejemplo, los robaojos, ¿no? Los sacaojos, los ladrones de órganos, y en algún momento en el Perú, hace más o menos 15 años, fueron los pistacos, no sé si tú te acuerdas, porque quizás eras muy joven, pero como el 2009, ¿no? En 2008, 2009, en La Libertad hubo esta denuncia sobre unos pistacos que robaban grasa, ¿no? Grasa humana. Entonces, hay todos estos como mitos que empiezan a surgir en momentos de crisis sociales, efectivamente, que están vinculados con el miedo y que digamos, en última instancia o más recientemente se empiezan a asociar con los venezolanos. Una de las cosas que entonces podemos empezar a discutir, creo ya, es ¿y esto cómo afecta, como tú mencionabas, a la política y más que quizás a la política, a la coyuntura electoral, ¿no? Hay me parece, si mal no recuerdo, y lo estábamos conversando por algún otro lado, único partido que menciona la migración o la única candidata o el único que vamos a esperar si vuelve. No sé si me fui yo o te fuiste tú. Sí, estamos en las mismas. Pero no sé si escuchaste la pregunta, ¿no? Era sobre ¿qué proponen los partidos? Entiendo que solamente un partido propone algo sobre migración o la menciona explícitamente. Sí, déjame retroceder un poquito, es que hablar así como virtualmente no me permite interrumpirte en el momento, pero quería Sí, no, mencionar algo. por favor, siéntete libre. Gracias. Sobre estos psicosociales, que si bien ahorita los podemos conversar como algo anecdótico y hasta quizás gracioso, en el momento no lo fueron y Ujú. no lo son hasta ahora para los migrantes venezolanos. De hecho, de manera anecdótica, cuando se comenzaron a dar estos psicosociales de que los migrantes venezolanos robaban niños o de que descuartizaban a las personas, ¿te acuerdas? A ver, Yo te veo tipo otra, pero dale, dale. ya, ya me ves mejor. Estás cambiando tu red.